presentarnos un poco más formalmente. Nuestro taller cuenta con una cantidad de grande que en primer lugar estoy figurando como titular. Mi nombre es Ricardo Suco, la ingeniera Estela Larraz, también titular. Nuestro adjunto, el doctor ingeniero Julio Marañón de Leo, nuestra jefa de trabajos prácticos, acá a mi derecha, la ingeniera Liliana Capero, y un grupo de ayudantes. Y hoy vamos a hablar de un tema que está dentro del programa, es un tema de la física, que se llama hidrostática. Bueno, la idea de enseñar hidrostática o de aprender hidrostática o de mencionar al tema es porque todo lo que tiene que ver con construcciones de alguna manera está relacionado con el agua. Y hay una influencia de las leyes que rigen el comportamiento del agua que es conveniente que conozcan desde el principio. O sea, por eso estamos en primer año con un curso de física. Ahora, ¿estudiar física qué es? A veces uno puede pensar que estudiar física es ir a investigar en el cosmos todas las cosas que pueden haber. Es decir, se pueden ver muchos programas de televisión que traen investigaciones sobre la física y demás. Bueno, puede ser esa una forma. O si no, se puede estudiar un texto que a veces resulta un poco complicado, como el que apareció ahí en la pantalla. Y o si no, se puede estudiar de otro texto, tan complicado como el anterior. Pero, ¿qué pasa cuando uno dice física en la universidad? Bueno, nos aparece inmediatamente la idea de que hay una cantidad enorme de fórmulas. Es decir, hay como una matemática asociada a los fenómenos físicos. La física en realidad es una interpretación matemática de la realidad. Y como tal, va a tener fórmulas y va a tener cálculos. El tema que vamos a tratar hoy tiene pocas fórmulas y muy sencillas, pero esas fórmulas que son simples ocultan una cantidad de fenómenos importantes que a la hora de resolver una construcción son ineludibles. Nosotros les vamos a robar unos segundos, les vamos a mostrar cómo entendemos nosotros que se enseña y aprende física. La idea es hacer una experimentación elemental, por supuesto, sobre el tema que estamos tratando, y luego, mediante razonamiento y mediante intuición y mediante manipulación de objetos, llegar a las leyes que nos van a conformar para después aplicar en los problemas que tenemos por delante. Por favor. Bueno, si bien no es un tema de hidrostática, que lo que se está trabajando en ese momento es un problema de fuerzas. Es decir, la idea era mostrar las componentes de las fuerzas y mostrar cómo un mecanismo muy simple, como es una polea, transforma las fuerzas de modo tal que los efectos sean diferentes. No les vamos a mostrar más videos porque van a ser protagonistas del próximo ustedes, ¿no? ¿Seguimos? Ellos van a aparecer en la clase del año que viene. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la hidrostática. La hidrostática, del griego hidro, agua, y estático, quieto, en equilibrio, por su nombre parece referirse solamente al agua. Ahí tenemos un recipiente y adentro del recipiente tiene un líquido, hay como otro recipiente, pero este va a estar formado exclusivamente por el líquido. Cuando decimos que está quieto o en equilibrio, significa que ese cilindro imaginario que hay adentro de la cubeta no se mueve. Es decir, que está en perfecto equilibrio, no hay movimiento de materia. Ahora, cuando ocurre eso, se estudia el efecto que causa el líquido sobre ese objeto y sobre las paredes del recipiente. Para entender un poco mejor,
Vamos a dar la definición de presión. Dice, es el valor de la fuerza que se aplica perpendicularmente a una superficie por unidad de superficie de aplicación. No es muy complicada la definición, pero lo que nos está diciendo es que existe o debe existir una fuerza que se aplica en una forma muy especial a una superficie. Tiene que ser siempre perpendicular. Y además se la mide por unidad de aplicación. O sea, una superficie que soporta una fuerza, en realidad lo que está soportando es una presión. A ver qué pasa cuando queremos cortar un pan, como hay en ese momento, con un cuchillo. La idea ¿cuál es? Que si el cuchillo está más afilado, corta mejor. ¿Y pero por qué es eso? Es muy simple, porque si el cuchillo está afilado, con la misma fuerza, la superficie de contacto entre el cuchillo y el pan va a ser menor. Cuanto menor sea la superficie de aplicación, mayor va a ser la presión. Y así ocurre con los instrumentos que cortan. Por otro lado, en la otra figura hay un esquiador. Bueno, alguna vez se habrán preguntado por qué los esquíes tienen esa forma. Y es muy simple eso. Es porque se aumenta la superficie de apoyo. Al aumentar la superficie de apoyo, lo que se hace es disminuir la presión sobre la nieve. Y entonces no nos hundimos. La fórmula que le corresponde a la presión que aparece allí es una fórmula muy sencilla. Fuerza sobre superficie. Presión igual a fuerza sobre superficie. Las unidades que deberíamos usar son las que corresponden al sistema internacional del Pascal, 1 newton sobre metro cuadrado. Claro, ustedes tal vez no se acuerdan lo que es 1 newton, pero eso lo vamos a repasar en su momento. Y tiene múltiplos y submúltiplos. Para insistir, estamos hablando del mismo objeto. Tenemos ahí diseñado un niño que está hundido en la nieve. ¿Por qué está hundido? Y porque no vino a la clase de presión, obviamente. Si hubiera venido a la clase de presión, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera puesto esquíes. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que con el mismo peso, si cambiamos la superficie de aplicación, va a cambiar la presión y el efecto va a ser diferente. El poder deformante de la fuerza va a ser diferente si se aplica sobre una superficie pequeña que si se aplica sobre una superficie grande. Al revés ahora. Suponemos tener la misma superficie de apoyo. En un lado tenemos al mismo niño de la anterior, ¿quién lo habrá diseñado? Y del lado derecho tenemos un elefante. Suponemos que el elefante pesa más que el niño. Entonces, como tiene igual superficie de apoyo y que mayor la fuerza que ejerce el elefante, se va a deformar más en el lado del elefante. Es un concepto relativamente sencillo y que tiene una fórmula muy sencilla. A ver, ¿qué hacemos con una fuerza que deforma? Se reparte en la superficie que actúa. Es mayor conforme mayor es la fuerza. La presión se define nuevamente por la fuerza que aplicamos perpendicularmente sobre cada una de las superficies. ¿Qué va a pasar en los líquidos? Aquí la cosa empieza a cambiar. Hasta ahora hemos hablado de lo que pasa con un sólido. Los sólidos lo que están haciendo con las fuerzas es transmitirlas. En cambio, los líquidos, como se pueden deformar, son fluidos, adoptan la forma del recipiente que los contiene, actúan de una manera diferente. Cuando colocamos un líquido en un recipiente como el que está hacia arriba, el peso del líquido, distribuido sobre la superficie lateral del vaso y sobre el fondo, va a ejercer presiones. Lo interesante de esto es que en un sólido la fuerza transmitida es siempre la misma, pero en el caso de un vaso como el que tenemos ahí dibujado, la presión va a ser diferente cerca del borde superior que en el fondo. Y eso se debe al peso que tiene el líquido que está dentro del vaso. ¿Pero cuál peso? El peso específico. Cuando introducimos un objeto dentro de un recipiente que tiene un líquido y tratamos de apretar el líquido, tratamos de darle una fuerza, el líquido no va a cambiar de forma. Pero si nosotros abandonamos un objeto como el que está en ese vaso
va a recibir presiones a todo lo largo de su superficie. Es decir, que acá hay que pensar que la presión que corresponde a un líquido está en todos los puntos de la masa líquida, no solamente en los bordes, sino que si colocamos un objeto sumergido en un líquido, este recibe la presión del nivel en que está el líquido. Uno de los factores importantes de lo que depende de la presión hidrostática es la profundidad. Allí tenemos una botella que tiene varios agujeros y está llena de un líquido. Puede ser agua, puede ser cualquier líquido, no importa. El hecho es que en el agujero inferior el chorro de líquido llega más lejos. ¿Y por qué llega más lejos? Porque efectivamente hay mayor presión cerca del fondo que cerca de la superficie. Es decir, que lo fundamental acá es que la altura del líquido que hay desde el borde superior hasta donde está el agujero es la que determina la presión con la que estamos trabajando. Y aparece la primera ecuación fundamental de la hidrostática, es la que se aplica a los líquidos. Allí dice que P es igual a D por G por H. Bueno, P es presión, obviamente. H es altura. Pero nos quedan dos letras ahí, D y G. Lo que ocurre es que D es la densidad del líquido y G es la constante de gravitación. Si yo uno D con G, tengo el peso del objeto. Es decir, el peso específico. Así que, como conclusión muy importante, la presión que se ejerce sobre el fondo no depende de la forma del recipiente y depende solo del peso específico del líquido y de la profundidad. Bueno, hasta acá no hemos hecho gran cosa. Hemos dicho que es el efecto de una fuerza sobre una superficie, a que llamamos presión, y hemos hablado de presión hidrostática. ¿Para qué me sirve? Bueno, acá hay un tema que está muy relacionado con la arquitectura. Si yo tengo que alimentar con agua un edificio, lo primero que hago es acumular esa agua, por ejemplo, en la azotea. Es decir, tengo un tanque que tiene agua y la voy a distribuir en los distintos pisos. Para subir el agua voy a necesitar una bomba, un sistema de movimiento del agua. Una vez que lo tenemos en el tanque, que tiene un cierto nivel, va a haber una presión. ¿Pero cuál? Bueno, para cada piso la presión va a ser diferente, porque resulta ser que si tengo un edificio de unos 10 pisos y una diferencia de unos 30 metros de altura con la planta baja, es decir, estamos suponiendo unos 3 metros por piso, la presión en la planta baja no va a ser la misma que en el primer piso, que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto, etc. ¿Cómo creen que se va a distribuir esa presión? ¿Dónde va a ser mayor? ¿Dónde creen que va a ser mayor? ¿En el último piso o en la planta baja? Planta baja. ¿Por qué? Es muy simple, porque la columna líquida es más alta, es más larga, nada más que eso, es simple como eso. Se puede hacer una tabla para averiguar las presiones. Y como ejemplo, si la diferencia de nivel en un tubo de agua es de 1 metro, la presión medida como está es unos 100 gramos por centímetro cuadrado. Pero si son 10 metros, se incrementa multiplicando por 10 y tenemos 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y si son 30 metros, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Si uno lo ve así como número, parece que no es mucho, porque yo puedo apoyar el dedo, que tiene más o menos 1 centímetro cuadrado de área, que hay que hacer una fuerza de 3 kilogramos o de cualquier cosa, y no parece mucho, parece accesible. Pero si lo comparamos con lo que ocurre en la realidad, y tenemos una persona que tenga un pie un poco grande de 300 centímetros cuadrados, esto es para que la cuenta es fácil, y pesa unos 100 kilogramos, los huesos del pie tendrían que soportar más o menos 10 veces menos. Es decir, que una persona de 100 kilogramos apoyada sobre sus 2 pies va a estar ejerciendo una presión 10 veces menor que la que tenemos en el edificio. Y ahora, a ver en lo difícil. Si yo ya tengo una presión determinada y tengo un caño que tiene el líquido desde arriba hasta donde estamos nosotros en planta baja, que tenga unos 10 centímetros de radio, es decir, algo más o menos así el caño, y quisiera taparlo con la mano, va a aparecer una fuerza. ¿Qué fuerza? Y si la presión
es de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Por cada centímetro cuadrado que yo tenga de superficie van a aparecer 3 kilogramos. Y haciendo la cuenta, hay que hacer una fuerza de unos 240 kilogramos. Yo no pondría la mano, por la duda, ¿no? Yo creo que es incontenible con una mano. Pero eso no es nada. Supongamos que en vez de tener un edificio de 30 pisos, nos mudamos, por ejemplo, a Dubái. En Dubái hay edificios con aproximadamente 800 metros de altura. Y si hacemos las mismas cuentas, la presión va a ser de 80 kilogramos por centímetro cuadrado, que hablando del mismo caño anterior, nos va a dar nada menos que 6.400 kilogramos. Es decir, que trabajar con esas presiones es muy difícil. Es decir, hay que tener en cuenta muchos factores. El material con que están hechos los caños, las medidas de salida de esos caños, todo eso hay que calcularlo. Y hay una experiencia famosa de Pascal. Pascal, para los que lo han escuchado nombrar muchas veces, no solamente ha hecho esta experiencia, sino que ha inventado la velocidad hidráulica, es un matemático de primera línea. Hizo una especie de show para mostrar lo que ocurre con la presión del agua. Tenía un barril de vino y un tubo rígido de unos 10 metros. Y empezó a llenarlo con más vino cada vez. Lo que hizo fue crear una columna líquida que era larga, más o menos unos 10 metros. Ahora, si la caña por la cual estaba echando el líquido era finita o gruesa, es lo mismo, porque lo único que nos importa es la altura que tiene la columna, porque la presión depende de la altura de la columna. Ahora, cuando esa presión se ejerce sobre la superficie del barril, el barril no pudo soportar la presión y explotó, con unos 10 metros nada más. Y uno dice, pero ¿cómo? Si lo único que agregó arriba ha sido una jarrita de vino. No, una jarrita de vino del volumen. Pero lo que se hizo fue colocar una columna que tuviera 10 metros. Y se puede estimar el valor total. Supongamos que el uso específico del vino es más o menos igual que el del agua. Bueno, no es igual. El Homero dice que no es igual. Es decir, el vino y el agua no son la misma cosa, pero los efectos hidrostáticos más o menos se comportan del mismo modo. Si tenemos una altura por medio de la columna líquida de 10 metros y la superficie lateral del barril, que tenga por ejemplo 1 metro de diámetro y 1 metro de altura, da unos 3 metros cuadrados. La fuerza promedio sobre la superficie lateral, calculada, son 30.000 kilogramos. O sea que para que el barril resista 30.000 kilogramos debe ser un barril muy robusto. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber esas cosas? En la construcción se utiliza mucho el hormigón. Y el hormigón, que se usa para hacer columnas, vigas, etc., tiene que estar confinado a un recipiente cuando está fresco para que el proceso de curado lo convierta en un sólido. Es decir, el hormigón está formado por piedras, arena y cemento y agua. Están todas mezcladas entre sí. Está bien, no es un fluido muy puro, pero se comporta como si fuera un fluido. Entonces, cuando nosotros queremos rellenar una columna, hacemos un encofrado. Y tenemos que tener en cuenta que el peso específico del hormigón es el doble que el del agua. Entonces, hacemos por ejemplo una columna como la que está en el medio. Eso es un encofrado de madera. Y lo vamos a llenar con hormigón. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y bueno, muy simple esto. Si la altura de la columna es de unos 10 metros, ¿cuánto espero tener en la parte inferior? Y un montón, una presión enorme. Si lo hacemos para una columna de 30 por 30 y 3 metros de altura, la fuerza media que tenemos está dada por el peso específico del hormigón por la superficie lateral, está calculada allí, da unos 3.600 kilogramos. Pero esa fuerza no está aplicada en forma homogénea, sino que si yo estoy pensando en una columna de 3 metros, los 3.600 eran fuerza media, se convierten en el doble en la parte inferior de la columna y en 0 en la parte superior, de modo tal que en la parte baja de la columna hay que sunchar el encofrado. Poner un suncho significa poner un aro que puede ser de metal o de alambre o
referencias que sostengan la parte inferior de la columna. Bueno, esto es una presentación elemental sobre lo que nosotros podemos mostrarles en el tiempo que tenemos disponible. Para finalizar, dejamos una reflexión, que es la que está aquí en pantalla, una reflexión de Einstein, y les vamos a repartir un cronograma con las actividades de nuestro taller. Es decir, es el cronograma de actividades que va a mostrar cómo se van a manejar las prácticas, qué fechas tenemos para los parciales. Si lo leen con detenimiento van a encontrar con que hay una referencia a visitas externas. En particular, hacemos una visita al túnel de viento de la Facultad de Ingeniería, que a pesar de que no está dentro de la aerostática, está dentro de los movimientos del aire, ¿no? Es decir, un fluido también es el viento, y el viento también actúa sobre las propulsiones. El comportamiento de un fluido como ese también se puede estimar. Con esto los dejamos sin la presentación. Cualquier pregunta que quieran hacernos, recuerden que tenemos todos los talleres de matemáticas funcionan los días sábados de 8 a 12. Estamos a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Ustedes pueden acercarse a donde estamos en este momento. Y nada más. Gracias.